uno de nosotros, precioso Dios. Esa decisión, Señor, dada desde antes de la fundación del mundo, y que nos la has expresado una y otra vez, Señor, cuando nos abres la palabra, Señor. Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Nos has amado, Dios, con un amor que no deja de ser, con un amor que no tiene comienzo, con un amor que no tiene final, Señor, con un amor que no deja de ser. Por eso permítenos, oh Dios de los cielos, ser traspasados hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón con este amor. Ser traspasados, oh Dios, hasta las fibras más íntimas de nuestro ser, con tu presencia, con tu vida, con tu aliento, Señor. Haznos un pueblo para tu corazón, oh Dios de los cielos, un pueblo cuyo tesoro seas tú, un pueblo, Dios, que busque las cosas de arriba, porque te está buscando es a ti, Señor, y lo que quiere ver sobre esta tierra los días que nos resten de vida, Señor, es verte a ti, ser cada día más conscientes de tu presencia, estar cada día más cautivos de amor por ti, oh Dios de los cielos, porque ciertamente, Señor, la única razón verdadera de vida eres tú, Señor. Por eso permite que este corazón sea impregnado del deseo de tu corazón, amado Dios, y que este corazón pueda corresponder a esa voluntad tuya, a esa voluntad maravillosa, oh Dios, a esa novia que tú estás preparando, esa novia hecha por ti, a la que tú le has provisto vestido, esa novia a la que les provees corazón, esa novia a la que le das ojos para ver, esa novia a la que le das oídos para oír, esa novia, oh Dios de los cielos, a la que estás conformando a tu imagen, a la que estás haciendo conforme a tu semejanza, Señor. Padre, gracias por amarnos y bendecirnos en esta mañana. Gracias, precioso Salvador, por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tomar, Dios, de lo que tu bendita mano ha provisto. Señor amado, tú siempre, Dios, eres el que pones en nosotros con qué honrarte. Tú eres el que siempre dispones, oh Dios, y pones en nuestras vidas con qué acercarnos a ti. Has puesto de la vida de Cristo en nosotros para que esa sea la vida que nos acerque a ti y sea la vida que sea ofrecida a ti, Señor amado. Has puesto en nuestras manos recursos para que con ellos podamos reconocer, Señor, que tú eres nuestro proveedor, el que nos sustenta. Como expresó el salmista, es de lo tomado de tu mano, de lo recibido de tu mano, Señor, que nosotros te damos, oh Dios. Tú eres el que pones en nuestras manos con que honrarte. Danos sabiduría para hacerlo cada día con el corazón, para hacerlo cada día de manera, oh Dios, que no estemos pensando en nosotros, sino en ese ser maravilloso al que le debemos toda la honra, todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación, porque de ti dependemos, oh Dios de los cielos, de ti dependemos. Ayúdanos a entenderlo, Dios, para que nuestro corazón no se niegue en nada a ti, sino que antes, oh Dios de los cielos, todo mi corazón esté absolutamente rendido a los pies tuyos, Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que tienes en esta mañana para nuestro corazón, Señor. Permítenos oírte, Señor. Danos oídos para tu palabra, Señor, para que no nos quedemos solamente en el que oyó y después olvidó, en el que oyó, Dios de los cielos, pero no entendió, en el que oyó, pero no oyó, sino que podamos, Señor, ser hombres y mujeres, Señor, que esa palabra traspase su corazón, esa palabra traspase su vida de una manera sobrenatural. Padre, te damos gracias, bendito Dios de los cielos, por tu amor y bendición en esta mañana, y gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, queremos oír es tu voz, Señor, la voz tuya, la voz del pastor, la voz del pastor de las ovejas, la voz de aquel pastor que ha dicho: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Permítenos oír, Señor, son las palabras tuyas atrayéndonos hacia tu corazón. Padre, gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenos días para todos, Dios los bendiga.
Qué bueno vernos en esta preciosa mañana que el Señor nos regala para acabar y andar en su preciosa palabra y en su precioso consejo. Veíamos el jueves anterior, al terminar Isaías 28:16, que el fundamento de la iglesia lo ha puesto Dios mismo. Dios mismo fue el que estableció quién era la piedra, la roca, donde estarían puestas nuestras vidas. Que Dios mismo lo señaló, como está escrito allí en Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, Isaías 28:16: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y vemos algo hermoso en lo que Dios ha puesto, que todo lo que Dios ha dispuesto es llevarnos a Cristo. Aún cuando leemos cómo es nuestro llegar al Señor, nos damos cuenta que ninguno llegó por sus propios medios, méritos, capacidades o deseo, sino que cada uno viene a los pies de Cristo, porque el Padre es el que lo lleva a Cristo. Cristo mismo lo expresó: nadie viene a mí si el Padre que me envió no le hubiera que traer, si el Padre no le trajere. Entonces mire lo hermoso, ¿hacia dónde nos conduce el Padre? Porque al Padre nos conduce a Jesús, para que a través de Jesús lo conozcamos a Él, porque a Dios le plació que toda la imagen de Él esté contenida en Jesús. La imagen visible del Dios invisible es Jesús. A Dios le plació hacerse visible para nuestras vidas a través de Cristo, a través del buen pastor. Y mire lo hermoso. Esta semana el Señor me permitía meditar mucho acerca de por qué las ovejas tienen que aprender a conocer y a oír la voz del pastor, ¿cierto? Pero no del pastor donde se congregan, sino del pastor del Salmo 23, del pastor de nuestras almas, el que nos va a pastorear no solamente en esta tierra, sino por la eternidad. Y me llamó mucho la atención algo que pude entender con el corazón, y que nos ayuda a entender hacia dónde tiene que apuntar todo lo que nosotros vamos recibiendo de Dios. Porque las ovejas conocen la voz del pastor, y en los rebaños orientales es su costumbre que si varios pastores permiten que sus ovejas se unan, después ellos se hacen en cierto sitio y hacen cierto silbido, cierto llamado, y ese llamado hace que las ovejas de donde están se vienen y se ponen alrededor de él. ¿Y sabe lo hermoso? Cuando nosotros empezamos a oír la voz de Dios solamente nos va a traer hacia Él. La voz de Dios no nos va a llevar en otra dirección, no nos va a llevar a mirar otras cosas. La voz de Dios nos va a llevar a mirar lo única y exclusivamente a Él. La voz del pastor se hacía sonar para convocar las ovejas en pos de Él. Y mire lo hermoso, cada vez que Dios nos permite escuchar su voz, nos está llamando es hacia Él, en pos de Él, en pos de su presencia, en pos de su corazón, en pos de lo que Él ha establecido. Y veíamos el miércoles que Dios puso una piedra fundamental, que es Cristo, y que lo hermoso de esta piedra es que no es simplemente una piedra puesta para sostener, sino que ha sido una piedra puesta para impartir vida, porque todo lo que es edificado sobre esa piedra empieza a ser afectado por la piedra. Es una piedra viva, y todas las piedras de esa edificación se convierten en piedras vivas, una identificación plena de que cada uno recibe de la naturaleza y de la vida preciosa del Señor dentro de su corazón y dentro de su vida. Así que vaya a Hebreos capítulo número 13, en el verso número 8 y 9, para que continuemos allí.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es muy importante este pensamiento, lo hemos recalcado en este tiempo, porque aunque la Iglesia ha venido considerando que el pensamiento de Dios se tiene que modernizar, ¿cierto? Una de las voces que ha levantado Francisco es que la Biblia es obsoleta y que debe de ser modernizada, que debe de ser cambiada, que es un libro obsoleto, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, nos damos cuenta que no es un libro obsoleto, antes es un libro que va más actualizado que lo que vamos nosotros, que la existencia humana ha avanzado, todavía está muy corto frente a todo lo delante que va de nosotros la palabra de ¿quién? La palabra del Señor, que es tan segura que todo va a pasar, pero la palabra de Dios seguirá permaneciendo para siempre. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su pensamiento, su deseo, su anhelo no cambia. Por eso dice en el verso 9: si Él no cambia, entonces tengamos cuidado de no dejarnos arrastrar e irnos en direcciones a las que el Señor no nos está atrayendo. No olvide, yo creo que Dios es un Dios que bendice. Yo creo que Dios es un Dios que añade según su voluntad, su bondad, su misericordia. Pero Dios no nos envió a poner los ojos en la añadidura. Yo creo que Dios es un Dios que hace señales, milagros y prodigios. Pero Dios no nos mandó a poner la mirada en las señales, los milagros y los prodigios. A tal punto que el Señor determinó que la fe no es producida por los milagros. Los milagros no producen fe, ¿cierto? A veces nosotros decimos que alguien cuente usted testimonio porque es pan para la fe, ¿cierto? Pero cuando uno va a la palabra, la Escritura dice: la fe es por, ¿y el oír qué? ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta que la fe de Dios no la producen escuchar muchos testimonios, aunque los hay, y poderosos de cosas extraordinarias que Dios hace. Pero el escuchar la voz de Dios, escuchar el corazón de Dios, el latir del Señor, es lo que va a despertar en nosotros un deseo profundo por Él. Porque no olvides, lo que estaba muy profundamente roto era nuestra relación con Él. Muchas cosas en esa ruptura empezaron a estorbar nuestra relación con Él. ¿Y qué ha venido a hacer el Señor? A quitar todos esos apegos que empezaron a estorbar nuestra relación con Él. Por eso dice acá: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Le compartí a alguien esta semana algo y le decía: no solamente necesitamos oír la voz de Dios, sino conocer la voz de Dios. Porque en lo natural hay voces que se parecen a otras voces. Hay momentos donde uno puede estar hablando por teléfono con una persona y uno puede creer por el tono, por la forma que está hablando con otra persona. Y hoy en día que hay imitadores que lo hacen muy bien, hay imitadores que usted cierra los ojos y la imagen, si no ve quién lo está diciendo, es de la persona a la que está imitando, la que le viene a uno. De manera que no solamente es oír la voz de Dios, sino que cuando empiezo a conocer a Dios, esa voz que estoy escuchando, voy a darme cuenta si proviene de Dios o no proviene de quién. Y le ponía un ejemplo a alguien, le decía: su papá no es cristiano, su papá es grosero, usa un dialecto, y su papá la llamó por teléfono. Y cuando la llamó por teléfono le empezó a hablar maravillas y con una ternura y una dulzura. Usted dice: es la voz de mi papá, pero ese no es mi papá. Ese no es el que yo conozco. Lo que yo conozco de él es muy diferente. Por eso se hace necesario que escuchemos el corazón de Dios cuando nos acercamos a la palabra de quién. No es un asunto solamente de palabras vacías, porque la Escritura dice que el conocimiento envanece. Muchas veces nos llenamos de información y la información llenó fue de soberbia y de orgullo
nuestro corazón. Pero dice que la letra también mata. La sola letra, el solo conocimiento trae muerte. Pero dice la Escritura, pero el Espíritu es el que da vida, ¿cierto? Cuando Dios a través de eso empiezas a impartir de Él sobre cada uno de nosotros. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿cierto? Hemos hablado de que hay cosas que pueden ser un alimento, pero un alimento que no es de provecho, y aquí estamos hablando de las cosas que son de provecho para nuestra vida espiritual, que es en lo que Dios nos desea llevar a crecimiento. Hemos visto en la palabra que el deseo de Dios es que haya un crecimiento espiritual en nosotros hasta que todos seamos llevados a un varón conforme a la estatura de Jesucristo, hasta que todos seamos conformados a la imagen preciosa de nuestro Salvador. Pero hay cosas con las que se han alimentado el corazón que no fueron de provecho, ¿cierto? Ya estuvimos viendo un ejemplo como el que sucedió en el momento en que Aarón quedó al frente del pueblo, y cómo las presiones del pueblo, ¿sí?, llevaron a Aarón a actuar de una manera desenfrenada, y de una manera que también desenfrenó a quién, desenfrenó al pueblo. No hubo una voz en Aarón en ese momento para poder indicarle al pueblo: lo que ustedes desean está lejos de la voluntad de Dios, sino que se dio a los deseos, a las presiones que estaba ejerciendo el pueblo en ese momento, y causó un desenfreno. Y si nosotros miramos, cada una de esas doctrinas diversas o de estas viandas que no aprovechan, van a estar enfocadas en el hombre, están enfocadas no en la voluntad de Dios, no están enfocadas en el deseo del corazón de Dios, sino en los deseos del hombre, en los deseos del corazón humano, en los deseos del ser humano. Allí es donde están enfocadas. Por eso no se trata de complacerte a ti, esto se trata es de que el corazón de Dios sea complacido, que el corazón de Dios pueda tener una respuesta de nuestro corazón, y eso solamente lo puede producir Dios mismo en nuestras vidas. Vimos el miércoles el ejemplo de Elí, que es: cumplamos lo ceremonial, simplemente hagamos el ritual, y que no se percataron de que en lo profundo lo que había en sus corazones era desprecio hacia Dios. Que Dios les dijo: yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y vimos la respuesta y una comparación hermosa. Moisés vio milagros, señales, prodigios y maravillas, y en el desierto está levantando una oración al Señor, y esa oración es: si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, te ruego ahora que me muestres tu camino para que te conozca. Y qué hermoso, que en ese deseo que Dios permitió en el corazón de Moisés de conocerle, la respuesta de Dios mismo fue: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Frente a ese anhelo de Dios, la respuesta de Dios: mi presencia se hará manifiesta en tu vida. Pero a Elí, que despreció la presencia, la vida de Dios, el Señor le dijo: nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ciertamente toda esa descendencia de Elí tuvo un fin trágico por su desprecio en su corazón hacia el Señor. De los hijos de Elí se dicen que eran hombres que no tenían conocimiento de Dios, pero estaban sirviendo en el templo, no conocían a Dios, no había deseo en su corazón por el Señor. Así que hoy vamos a ver un ejemplo más de los que vamos a estar estudiando dentro de la palabra del Señor. Y vamos a mirar, si lo podemos llamar así, la doctrina de Saúl. Y es algo que ahorita que lo vayamos a ir viendo ha permeado mucho la iglesia en este tiempo. Primera de Samuel, en el capítulo número 15, primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo número
8. Dice la escritura: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y aparece aquí un asunto: y no lo quisieron destruir, mas de todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y nos damos cuenta que cuando nos devolvemos un poco dentro de la historia de la vida de Saúl, ha sido un hombre escogido por Dios. Pero este Saúl, a veces a nosotros nos es fácil señalar la actitud solamente de una persona, porque cuando está en preeminencia, cuando está en un lugar más visible, pues se hacen más visibles todas sus fallas, se hacen más visibles todos sus defectos, y a veces nos es más fácil señalar lo que vemos en otro que poder percatarnos de qué es lo que está sucediendo en nuestro propio corazón. Pero Saúl, no solamente en Saúl se va a evidenciar un comportamiento equivocado y errado frente a Dios, sino que Saúl se hace como la denuncia visible de lo que está pasando en el corazón del pueblo de Dios. Definitivamente, en el corazón de Saúl no gobierna Dios. Hay otras cosas que gobiernan el corazón de Saúl. Hay otras cosas que son las que rigen sus deseos, su voluntad, su caminar. Pero no es el Señor. Y como figura visible, esa figura visible está mostrando la condición en la que se encuentra, es todo el pueblo de Dios. Te vuelvo hacia ahí un poquito a Primera de Samuel, en el capítulo número 12, en el versículo número 12. El Señor ha expresado que Saúl no ha querido sujetarse a sus palabras. Se le había dado una indicación de que matara a Agag, a todos los hombres, mujeres, niños, a los animales, que no perdonara nada. Era una instrucción contundente de parte del Señor. Pero ¿qué hizo Saúl en el camino? No obró conforme a lo indicado, sino que tomó un camino diferente al del Señor, a lo expuesto por Dios. Pero no olvide que la vida de Saúl, que se hace visible, está mostrando en qué condición está es el corazón de todo el pueblo de Israel. Porque dice el 12:12: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. ¿Qué empezó a pedir el pueblo de Israel? Queremos un rey. Queremos un rey como tienen todas las naciones. Ellos no se vieron como un pueblo diferente a todas las naciones. El Señor, cuando los sacó de Egipto, les dijo: y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Seréis un pueblo diferente. No aprenderéis conforme a las costumbres de las naciones. Pero ellos, en lugar de mirar a Dios, se pusieron a mirar lo que hacían las naciones. Queremos tener un rey como tienen todos los demás. El Señor le manda una advertencia: este rey los va a oprimir, este rey va a tratarlos duro, este rey se va a aprovechar de sus hijos, se va a aprovechar de sus tierras. Y con todo y eso, ellos dijeron: no importa, aún así queremos rey sobre nosotros. Y dice acá: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Despreciando el señorío de Dios sobre su corazón, y prefirió el señorío de un hombre. Prefirió que un hombre fuera el que dirigiera y gobernara su vida,
y no el Dios de los cielos. Y nos damos cuenta. Si pasas allá adelantico al versículo número 19, te vas a dar cuenta el mal tan grande que es para el corazón tener algo o alguien diferente a Dios gobernando mi corazón. Eso es un gran mal para el ser humano. Dice el verso 19: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Te das cuenta? Que buscar que algo diferente a Dios gobierne mi corazón es un gran mal para mi vida. Es un gran mal para mi corazón. Me coloca en una muy mala condición. Entonces no solamente era el asunto del rey Saúl. Saúl era la figura visible de todo el estado en el que estaba el corazón del pueblo del Señor. Tenían muchas cosas gobernando sus vidas. Tenían muchas cosas gobernando sus corazones. Hay patrones. Y cuando hablamos de patrones no estamos hablando de jefes, sino que estamos hablando de líneas de conducta que va asumiendo una persona. Hay patrones de conducta que nosotros podemos ir asumiendo en nuestras vidas. Y el asunto es que si mi pensamiento no es cambiado, mis conductas no van a ser cambiadas. La palabra de Dios habla de la necesidad de que sea renovado el espíritu de nuestra mente, nuestro pensamiento, y que todo pensamiento en nosotros sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, dice la palabra del Señor. Pero hay patrones en nuestro comportamiento que cuando somos confrontados con la palabra son desnudados, pero son desnudados para que busquemos a Dios y humillados delante de Él roguemos a Dios que cambie y transforme nuestras vidas. Había un patrón que se empezó a formar en la vida de Saúl, y tal vez esto nos permite mirar qué patrones hay en nuestras vidas, qué líneas de comportamiento se han vuelto en nosotros comunes, porque el Señor le manda una palabra a través del profeta Samuel a Saúl, y es: ve hasta tal lugar, espera allí 7 días, a los 7 días te enviaré qué debes hacer. Y dice que mientras transcurrían esos 7 días, los filisteos empezaron a reunirse, y reunieron un ejército incontable como la arena del mar, dice ahí la escritura. Y dice que en la medida que Saúl veía eso, su corazón empezó a angustiarse. Y no solamente a angustiarse, sino que vio que mucho del pueblo que estaba con él empezó a irse y a dejarlo solo. Pero él había recibido una instrucción de parte de Dios: espere aquí 7 días, y dentro de 7 días te voy a decir qué debes hacer. Si esa era una instrucción de Dios, no importa cuánto se armaran los filisteos, esa situación estaba bajo el control de Dios. Y esa situación había sido permitida por Dios para que el señorío de Dios se instalara sobre el corazón de Saúl. A nosotros no nos gusta esperar. Dios no tiene problema en respondernos. Dios no tiene problema en cualquier necesidad que hubiese en nuestras vidas en responderlo. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. ¿Cuánto se demoró el Señor resucitando a Lázaro? Fue cuestión de segundos. Para Dios no hay nada imposible. Pero muchas veces, cuando Dios nos pone en un tiempo de espera, ese tiempo de espera es para que mi corazón aprenda a sujetarse al Señor. Porque decir hágase tu voluntad y recibir enseguida la respuesta es fácil, pero eso no me enseña a someterme a Dios. Pero muchas veces la espera me lleva a entender que el tiempo es de Dios, que el tiempo lo determina Dios, que el Señor de mi vida es Dios y que Él no llega tarde. Él determinó ahí 7 días, y a los 7 días iba a enviar la respuesta sobre qué hacer. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl no tenía la mirada puesta en el Señor.
Saúl tenía puesta la mirada en las circunstancias y en el pueblo. Vio que el pueblo desertaba y eso le empezó a causar inquietud en su corazón. También vio que el ejército enemigo se armaba y eso le tenía inquietud en su corazón y dentro de su vida. Y eso lo llevó a actuar locamente, porque se apresuró a ofrecer un sacrificio. Cuando termina de ofrecer el sacrificio, aparece Samuel para decirle: locamente has hecho, de manera que no atendiste a las palabras del Señor. El Señor te dio una instrucción, pero la instrucción de Dios la tuviste en poco dentro de tu corazón. Y bueno, pudiéramos decir que hubo ese momento y que tal vez Saúl hubiese podido fallar, pero no olviden que si no empezamos a mirar al Señor, los patrones de nuestro corazón van a seguir siendo los mismos. Dice la Escritura que como es un hombre en su pensamiento, tal es él. Había un pensamiento en su corazón, había algo grabado dentro de la vida de Saúl, que después vuelve y se repite cuando el Señor lo envía a exterminar a Agag y a todo su pueblo. ¿Qué hace? Lo mismo. Puso la mirada fue en el botín y no en el Señor. Temió fue al pueblo y no a quién, y no a Dios. Se da cuenta que se fue volviendo un código de conducta el comportamiento de Saúl dentro de su vida. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ir asumiendo así códigos de conducta, aún llamándonos creyentes? Cantidad de cosas donde empezamos a seguir a Dios o a obedecer a Dios a nuestra manera, conforme a nuestro parecer, conforme a nuestro pensamiento, conforme al deseo de nuestro corazón, conforme a nuestra propia voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Sin perder a Samuel, vaya conmigo por favor a Efesios, ahorita volvemos allí. Efesios, en el capítulo número 6. Efesios, en el capítulo número 6, versículo número 10. En las dos ocasiones que le fue dado a Samuel, a Saúl, una palabra de parte de Dios. Primero se le dijo: espera 7 días y se te dirá lo que ha de hacer. En la segunda ocasión que vimos ahora, se le dijo que exterminara todo el pueblo de Agag y todo lo que había en ellos. Una verdad venida de Dios, y era algo que necesitaba ser abrazado por Saúl. Dice en Efesios capítulo número 6, versículo número 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién y en quién más, y en el poder de su fuerza. Y aquí de una manera muy particular nos indica cuál es la fuente que sostiene nuestras vidas, cuál es la fuente que sostiene nuestro corazón. Por eso la parte más importante de la vida de un creyente es su relación personal con el Señor. La relación con una congregación debe de ser consecuencia de la relación personal que tienes con el Señor, para que tu vida espiritual no dependa de la relación que tienes con la congregación, porque ciertamente la congregación no te puede dar vida. La vida solamente te la puede dar Jesús. Es algo que Él solamente puede hacer. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? ¿De dónde viene nuestra capacidad? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene todo? Del Señor. Y en el poder de su fuerza. Y de pronto el Señor dice en el verso 11: vestíos de toda la armadura ¿de quién? De Dios. Pero todo el tema que el Señor va a hablar a continuación tiene que ver con algo que le está faltando mucho al pueblo de Dios, y es firmeza en las cosas de Dios. Y nos vamos a dar cuenta la cantidad de veces a las que el Señor se va a referir aquí es a estar firmes. Pero ¿de dónde va a venir nuestra firmeza? ¿De dónde va a venir? Porque vemos
a Saúl como un hombre que no tenía firmeza en las cosas de Dios. Por lo tanto, vemos que el final de Saúl no fue bueno. Dice acá el verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿cómo? Firmes contra las que acechanzas de ¿quién? Contra las acechanzas del diablo. Pase un segundito ahí al verso número 13. Ahorita nos devolvemos a mirar algo, pero mire el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Y si empieza a leer el verso 14, ¿qué dice? Estad pues firmes. Mire lo hermoso. ¿Hacia dónde nos quiere conducir el Señor? Hacia un pueblo que esté firme en el Señor. Hacia un pueblo que no lo mueva nada en ninguna otra dirección. No olvide, cuando el pastor nos llama, nos convoca en pos de ¿quién? En pos de Él. El llamado de la voz de Dios nos atrae hacia Él, hacia su corazón, hacia su presencia. No nos lleva en ninguna otra dirección. Él se ha mostrado como nuestra herencia, como nuestra tierra prometida. Él se ha mostrado como nuestro tesoro. Él se ha mostrado como nuestra porción, como la fuente de nuestro corazón. Jesús dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy. Y después dijo: yo soy el agua de vida. El que de mí bebe no tendrá sed, y el que de mí come, ¿qué? No tendrá hambre jamás. Él se mostró como la fuente. De manera que Jesús no nos mostró ninguna otra fuente para que nuestro corazón se fuera en ninguna otra dirección. Pero muchas veces el corazón de la iglesia, como el corazón de Saúl y el del pueblo, tiene muchas excusas. Y muchas excusas para dejarse llevar es por su propio corazón y no por la dirección preciosa de Dios. Estad firmes una y otra vez. Es el propósito cuando Dios habla de la armadura de Dios. De manera que Dios no está hablando de una armadura para que usted salga a pelear, sino de una armadura para que usted defienda es la posición en la que Dios lo ha puesto. La buena. Hay algo bien tremendo. Hay muchos a los que les gusta la guerra espiritual. Y hay muchos que los aterra el diablo y los aterra Satanás, ¿cierto? Y cualquier cosa que tenga que ver como con las tinieblas muchas veces les causa miedo dentro de su corazón. Pero el asunto es que muchas veces, como dice la Escritura, este pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque le faltó conocer a Dios, porque le faltó conocer del Señor. Devuelvo hacia allá el verso 11 y dice: vestidos de toda la armadura ¿de quién? De Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Las acechanzas del diablo. ¿Nos acecha el diablo? Sí, ¿sí o no? Pero es para tenerle temor. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo número 2, versículo número 15. Y vas a encontrar una verdad allí para darnos cuenta y vamos a entender cuáles son las acechanzas del diablo. Que Dios no nos mandó a librar una batalla o una guerra con el diablo. Por eso nosotros acá no mantenemos reprendiendo al diablo ni atándolo, porque entendemos esta verdad tan profunda que hay aquí. Colosenses capítulo 2, número 2, verso número 15. Aquí dice lo que Cristo hizo con Satanás en la cruz ¿de qué? Del Calvario. Y dice: y despojando ¿a quién? Y a las potestades los exhibió públicamente, haciendo ¿qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay tres cosas que Jesús hizo con Satanás en la cruz del Calvario. Lo derrotó, lo despojó y lo avergonzó en la cruz del Calvario. Miren lo tremendo. Los despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, los avergonzó. Y dice: triunfó sobre ellos ¿en quién? En la cruz del Calvario. De manera que nos deja ver esto con claridad, porque nuestra lucha no es contra Satanás.
Porque nuestra lucha no es contra el diablo. Dice la Escritura, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que el deseo de Satanás es influenciarnos para que despreciemos a Dios en nuestro corazón. Pero no lo solucionamos peleando con Satanás. No lo solucionamos peleando con el diablo. Porque mire lo tremendo. Cuando recordamos el Padre Nuestro que está en Mateo, y empieza el modelo de oración que el Señor dio allí, cuando empieza a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos vamos a dar cuenta que el Señor limitó la lucha con Satanás a algo que Él hace, no a algo que yo hago. Porque cuando va terminando, el único momento en que se nombra a Satanás en esa oración es finalizando, donde dice, y líbranos del mal, ¿cierto? De manera que el que va a actuar es ¿quién? Dios mismo es el que va a actuar. No soy yo el que tengo que salir a pelear. Es más, por ahí cuando leemos acerca del dar, el Señor dice que honremos a Dios con nuestro dar, que Él reprenderá por vosotros al devorador. ¿Quién lo va a reprender? Es Dios mismo. No tenemos una lucha contra el diablo. Pero el diablo, ¿de dónde nos quiere arrancar? De la posición en la que Dios nos ha en la que Dios nos ha puesto, en la posición en la que Dios nos ha colocado. Amados, Dios mismo es el que se encarga de nuestra protección. Dios mismo es el que se encarga de nuestra seguridad. Cuando venían siendo perseguidos por los egipcios, el Señor le dijo al pueblo de Israel que era tiempo de que se levantaran y marcharan, que esa pelea no era de ellos, sino de Él. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Estaréis tranquilos, estaréis seguros. El salmo, hay un salmo que expresa, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta ¿qué? Mi cabeza. De manera que nuestra lucha no es contra quién, no es contra el diablo, no es contra Satanás. Por eso esto aquí en el verso 11, vuelva a Efesios capítulo número 6, versículo número 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿cómo? Firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. O sea, que no seas quitado de donde Dios quiere que esté. ¿Acechó Satanás a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Sí. Pero aunque allí no hubo una guerra entre ellos dos, Satanás sí hizo que allí en el huerto del Edén incitó a Adán y a Eva para que Adán y Eva cayeran de su firmeza, dejaran de abrazar la verdad de Dios y abrazaran la mentira que les estaba ¿qué? La mentira que les estaba proponiendo. No olviden, el Señor es el que pelea por quién. El Salmo 44 en el verso número 3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Y está hablando de cuando el Señor les entregó la tierra prometida. Y dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Miren lo hermoso. Fue Él es el que obra en nuestras vidas de una manera sobrenatural. En el huerto del Edén, Satanás triunfó sobre el hombre, lo sacó del camino del Señor. Pero miren lo hermoso. ¿Para qué vino Jesús a la cruz del Calvario? Para revertir lo que ocurrió en el huerto del Edén. Para revertirlo. Vino a revertir todo eso. La Escritura dice, Él vino para deshacer las obras del diablo, para revertir todo lo que fue hecho allí, pero también para fortalecerme, de manera que el enemigo no prevalezca sobre mí, que el enemigo no prevalezca sobre mi corazón. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 18. Mira lo que dice.
sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene una característica. ¿Cuál? No practica el pecado, dice la Escritura. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios guarda. ¿Y el maligno qué? Ay, mire lo hermoso. Entonces, ¿tienes tú que estar preocupado por Satanás? No. Pero hay una de dos formas en la que Dios puede permitir que tú seas tocado por Satanás. Pero en cualquiera de las dos formas el asunto no se arregla con Satanás, se arregla con Dios. Una, porque en el proceso de formación que Dios está haciendo en tu vida, permite que Satanás te toque para Dios llevarte a un crecimiento espiritual. Miremoslo en el ejemplo de Job. Fue Dios el que le propuso a Job: ¿no has visto a mi siervo qué? Job. Y Satanás tocó a Job hasta donde Dios le dio ¿qué? Permiso. Pero toda esa situación que permitió Dios allí llevó a Job a algo que no había experimentado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos que te ven. Dios también lo permitió en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que había, si me acompaña a leerlo ahí en 2 de Corintios capítulo 12 verso 7, mira lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobre quién, sobremanera. ¿Qué está haciendo Satanás aquí, en este escenario? Un instrumento en las manos de Dios, para guardar la vida de Pablo, para que todo lo que Dios le estaba revelando, el orgullo no fuera a derribar la vida de quién, no fuera a derribar la vida de Pablo. Qué hermoso. Me fue dado un mensajero de Satanás, porque Dios esté obrando. O la otra razón es que Dios me esté disciplinando, porque habiendo nacido de nuevo, esté caminando en desobediencia al Señor. Y esa es la otra razón por la que Dios puede permitir que Satanás. Estamos hablando de personas nacidas de ¿qué? El que nació de nuevo ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? Al reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo, si está bajo el maligno, dice la Escritura. Y si está bajo el maligno, pues no está con la cobertura de ¿quién? Con la cobertura del Señor. De la manera que está cuando el Señor trae ese nuevo nacimiento. Vuelvo entonces conmigo ahí a Efesios. El Señor habla de que nos vistamos de toda la armadura de ¿quién? De Dios. ¿Para estar cómo? Firmes, ¿cierto? Una y otra vez lo encuentran en estos versículos. Para estar firmes. Estad pues firmes. Pero ahora el Señor va a hablar. Vamos al verso 14, 6:14. Estad pues firmes. Y solamente vamos a tocar una parte aquí, que es la que tiene mucha relación con lo que aconteció con Saúl, para que nosotros aprendamos, para que nuestra vida pueda ser confrontada con la palabra, podamos caer rendidos a los pies del Señor. Porque dice aquí la Escritura: ceñíos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. La parte más importante de la armadura de un soldado romano era el cinturón. Era la parte más importante. Para cualquiera pudiera ser la más insignificante,
Pero precisamente cuando el Señor habla de firmeza, empieza hablando de ese cinturón. Esa firmeza empieza con ceñir los lomos, la cintura, ¿sí? No importa si el cinturón era grueso o delgado, pero tenía que estar bien, ¿qué? Bien ceñido. Era la parte más importante porque el soldado tenía como una especie de túnica. Y cuando iba a salir a pelear, iba a salir al campo, esa túnica, si iba a correr, le estorbaba y él pudiera ser la primera razón para rodar. De manera que él cogía la parte de la túnica, una parte de la túnica la metía hacia adelante y la otra hacia atrás y le quedaba así. De manera que se le volvía como un short. Y eso de manera que tenía el ceñirse con el cinturón, le daba libertad. ¿Para qué? Para caminar. Pero mire lo especial de eso. Lo segundo es que en el cinturón era donde se colgaba la espada, que hace parte del gozo. Si el cinturón no estaba bien puesto, la espada se le iba a caer. Y lo tercero era que juntamente el cinturón sostenía lo que era llamada la coraza de justicia, que era una coraza que cubría, digamos, los órganos vitales del cuerpo, por delante y por qué, y por detrás. Pero si quedaba así suelto, para él luchar le iba a estorbar, de manera que tenía al final una tela que se metía por dentro y se amarraba, o sea que la firmeza de la coraza se la daba la cintura. Entonces mire lo tremendo, ese ceñirse con esa correa le permitía poder caminar con libertad, le permitía poder tener la espada y le permitía poder tener sujeta la coraza de justicia, que le iba a guardar los órganos más importantes de ¿qué? Los órganos más importantes de su cuerpo. Y nosotros miramos, aquí dice, ceñidos vuestros lomos. ¿Cuál es el cinto con que nosotros hemos de ceñirnos? Dice ahí en el versículo número 14, la verdad, pero no mi verdad, no la verdad que tenga otro, sino la verdad de ¿quién? La verdad de Dios. Y mire lo tremendo de esto. Si dice la Escritura que si alguno ha nacido de nuevo no practica el pecado, ¿cómo podemos tener victorias si no estamos ceñidos a la verdad? Si nuestra vida está en la práctica del pecado, entonces no está ceñida a la ¿qué? No está ceñida a la verdad, no está sujeta a la voluntad de el Señor. Yo no puedo tener victorias espirituales si no estoy caminando en verdad dentro de mi vida, si no hay una realidad dentro de mi corazón respecto a esto. Porque caminar practicando el pecado es no estar en la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Salmo 51, en el versículo número 6. He aquí, tú amas la verdad y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Me has hecho comprender sabiduría. Hay algo a lo que el ser humano le teme más que a Dios, y es a la vergüenza. A una persona muchas veces no lo confronta tanto haberle fallado a Dios como que los demás sepan en qué fallé. O sea, muchas veces pesa más la vergüenza que la necesidad de arrepentimiento dentro del corazón. De manera que muchas veces perseveramos en el pecado mientras el pecado no se ha descubierto y se convierte en un hábito de vida dentro de nuestro caminar. ¿Cuántos pecados en los que podemos perseverar como pueblo de Dios? ¿Cierto? Porque a lo único que le tenemos temor es de que los demás se den cuenta de esto.
A eso es lo que le temo, a lo que los demás se den cuenta. Porque si tuvieras temor de Dios, el temor de Dios va a producir arrepentimiento en tu corazón. Independiente de que los demás se dieran cuenta, te llevaría a estar de rodillas delante de quién. Pero no olvide que es el principio de Saúl. El Señor le dijo: ¿por qué no has obedecido a las palabras de Dios? Dios te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. ¿Y cuáles fueron las palabras de Saúl a Samuel? Pero acompáñeme para que quede bien delante del pueblo. ¿Se da cuenta? Él no quiere estar desnudo y avergonzado delante del pueblo, que el pueblo se dé cuenta que no hizo la voluntad de Dios. Él prefiere evitar la vergüenza, pero no asumir el arrepentimiento dentro de su corazón. Por eso la palabra de Dios habla de ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Por qué no has obedecido? Se le dijo a Saúl las palabras del Señor. Saúl asumió un obedecer a medias, pero un obedecer a medias es desobediencia. Eso es un obedecer a medias. Es desobediencia dentro del corazón y desobediencia dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas. Ahora, Dios no tiene interés en que no pases vergüenza. Dios tiene interés en que haya arrepentimiento en tu corazón. Dios no quiere evitarnos las vergüenzas. El que nos la quiere evitar muchas veces es que Satanás, cuando quiere infundir nuestros pensamientos para que escondamos o para que justifiquemos, porque muchas veces nosotros justificamos las cosas, como lo hizo ¿quién? Saúl justificó su situación, pero no olvide que Saúl estaba evidenciando lo mismo que estaba viviendo el pueblo. Dice que Saúl perdonó al rey Agag. ¿Para qué lo perdonó? Para tener un trofeo que mostrar, siendo que eso era una victoria ¿de quién? De Dios. Pero asimismo el pueblo perdonó lo mejor que había y después se escudaron cuando le dijeron: ¿por qué desobedecieron? ¿Por qué trajeron todos estos animales si se les dio orden de que debían de ser muertos? ¿Con qué lo justificaron? Pero es que esto es para ofrecérselo al Señor, es para ofrecérselo a Dios. ¿Será que eso mejoraría la condición? En ninguna manera. Ya había un asunto de desobediencia dentro del corazón. ¿Qué quiere Dios? Que haya verdad en lo íntimo. ¿En relación con quién? En relación con Dios. En lo íntimo no es solamente cuando tú vas y oras, sino en lo que está sucediendo en tu diario, ¿qué? Lo que está sucediendo en tu diario vivir. No sé si recuerdan algo tremendo que sucedió no hace mucho tiempo. Había un concejal de Bogotá y era uno de los asiduos en atacar ciertas leyes que se iban a levantar porque iban en contra de Dios. ¿Está bien? El asunto es que después lo grabaron, que era celoso no a la ley del aborto, celoso no a la libertad de género, celoso con esas cosas, pero era una verdad externa y no es lo que Dios ama, porque después lo grabaron y lo presentaron como allá en el mismo puesto de concejal viendo en su celular videos pornográficos. Y entonces la pregunta es: venga, y tan señalador con unas cosas, pero dentro de su vida no son verdad, dentro de su corazón. Dios ama la verdad en lo íntimo. Por eso es tan tremendo que nosotros nos volvamos en señaladores. Es fácil señalar y señalar y señalar, pero el asunto, siempre he compartido este pensamiento: de nada nos sirve a nosotros señalar cualquier falsa doctrina si nosotros no estamos viviendo una verdad con Dios. De nada nos sirve ser señaladores de que es que esto es falso, esto es falso, esto es falso.
Y cuando llegan de mi vida y usted es un falso, ¿de qué nos sirve? Si Dios nos quiere conducir es a una realidad. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Porque la verdad es la que nos lleva a caminar ¿en qué? A caminar en libertad. Dos males se enfrenta el pueblo de Dios. Uno se enfrenta al mal de que es que no tienen conocimiento de las cosas de Dios. Llevan años metidos en una iglesia cristiana y lo que saben de Dios es casi nada. Cada semana vienen a oír y les entró por una oreja y les salió por la otra. No saben nada. Cualquier dirección les sirve. Cualquier cosa, a cualquier cosa le dicen amén. Mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque no olvide, a veces nosotros creemos que yo oí una predicación y que el oír una predicación ya me hace conocedor. ¿Cuántas cosas que oímos? Si hay algo que me confrontó en una predicación, vaya con eso al lugar secreto, a que Dios se lo aclare. Dios, tráeme luz sobre esto con el que me confrontaste el corazón. Pero es que a veces la confrontación solamente dura la predicación. Se acabó la predicación y se acabó la confrontación. Hasta ahí llegó lo que sentí confrontado en mi corazón. Al otro día vuelvo al mismo hábito de vida de todos los días. Los patrones de Saúl. Se acostumbró a hacer las cosas de una manera. Como no había un cambio en su interior, siempre iba a terminar haciendo las cosas de la misma manera, de la misma forma. Santiago capítulo número 1, en el versículo número 22, el otro mal que muchas veces tiene el pueblo de Dios. Uno, que le falta conocimiento. Y le falta conocimiento porque hay pereza para escudriñar, pereza para estudiar, pereza para meditar las escrituras y relacionarse con Dios. Pero el otro mal es conocer y no hacer. Es el otro mal que muchas veces vive la iglesia, que tiene mucha palabra en sus labios, pero cuando se pesa su vida en relación con esa palabra, muchas veces la balanza está muy desnivelada. Mire lo que dice Santiago: pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa con el que conoce y conoce Biblia, pero esa palabra no está afectando su vida? Se está engañando a sí mismo, dice la escritura. A sí mismo se está engañando. Información, pero su vida sigue igual. La palabra de Dios habla de un hombre, creo que se llamaba Moab, si no estoy equivocado, que dice que conservó su olor y su sabor. Y era del pueblo de Dios, pero no hubo un cambio. Dice que no fue vaciado de vasija en vasija para que botara su sedimento. Conservó su misma condición. Pero ¿cuántos cristianos llenos de Biblia, pero su esencia, su vida no huele a Cristo? Se escucha Biblia, pero no hay olor de Cristo dentro de su vida. No hay olor de Cristo dentro de su corazón. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero mire lo que dice en el verso 25. Mas el que mira cómo atentamente en la perfecta ley. Mire lo hermoso. Está hablando de que necesariamente hubo algo en lo que Dios me empezó a hablar y empecé a ocuparme de ello. No lo dejé pasar por alto. Empecé a ocuparme de ello buscando al Señor, pidiendo dirección al Señor, rogando al Señor que haga claro eso para mi corazón, rogando al Señor que traiga libertad a mi vida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál? Ay, mire lo hermoso. No es la ley de las prohibiciones.
Es la ley de la libertad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios empieza a libertarme de los malos hábitos que hay dentro de mí. Por eso es de la libertad. Porque me acostumbro a vivir de cierta manera que no es agradable al Señor. ¿Cuántas veces se acostumbró Israel a vivir de una forma no grata delante del Señor? ¿Cuántas veces? Pero mire que la ley perfecta, la perfecta ley de la libertad me libra es de todos esos patrones que tiene mi corazón. Porque empieza a cambiar mi pensamiento, empieza a cambiarme desde adentro. Y si un hombre es como es su pensamiento, y el pensamiento de mi corazón es cambiado por la palabra de Dios, Dios va a cambiar toda mi vida. Ya no van a ser meras palabras, ya no va a ser una mera expresión. Pero mire lo que dice: mira atentamente y la aborda como lo que es. Una palabra que le va a traer es libertad, y no cohibiciones, sino libertad. Y dice: y persevera en ¿quién? Y persevera en ella. Hay cosas arraigadas en nuestro corazón que se hace necesario que perseverar. Yo tuve una lucha varios meses, y hasta ahora poquito el Señor me permitió salir de esa lucha, y se convirtió en un tormento para el corazón, para mi corazón, fuerte, porque hay cosas que usted lee en la palabra y son fáciles hasta que Dios se las confronta dentro del corazón. El salmo de Asaf, donde Asaf dice que él se puso a mirar la prosperidad de los malos, y que por esa razón casi se deslizan sus pies, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí cuál era el final de ellos. Y el trabajo en la contabilidad unos días se me volvió muy difícil, y se me volvió una lucha, y una lucha intensa, porque hay ciertas necesidades en la economía. Y entonces yo trabajo en una empresa donde los consejos, las cosas que se le dan, hacen que el dueño cada día gane más dinero, y muchas veces el dueño lo malgaste en muchas cosas. Y entonces se me empezó a sentar un pensamiento en mi corazón: ¿y por qué no me comparte de lo que él gana? Y eso me empezó a causar enojo en el corazón y disgusto. Ya cada vez que hacía un balance me daba rabia. Realmente hacer un balance se me volvió un tormento. Pero el mayor tormento era clamándole al Señor: Señor, yo no quiero sentir esto, Señor. Es que yo sé que aquí no son mis proveedores, mi proveedor es tú, pero aquí está mi corazón luchando con este pensamiento. Aquí estoy luchando con esta situación, Señor. Es que es más, yo pensaba hasta que me sentiría contento si el balance diera pérdida. Y se convirtió en una lucha muy fuerte, por ahí 6 meses, luchando con eso. Y ore al Señor, ruegue al Señor: Señor, líbrame. Es que yo sé que este no es tu pensamiento, sé que este no es tu deseo. Es más, le oré al Señor: Señor, si quieres renuncio al trabajo, no quiero trabajar más, no quiero tener más esta lucha en mi corazón. Reconozco que lo que está brotando en mí es una ambición, y esta ambición, si tú no tomas el control de mi corazón, me va a apartar de ti, Señor, me va a alejar de ti, porque estoy mirando de manera equivocada. Y empecé a rogar, y fue una lucha de meses, afectó mi carácter. A veces me sentía con rabia dentro del corazón, pero el Señor es bueno y me permitió poder enfrentar que ese pensamiento no se arraigara en mi corazón. Pero fue una lucha unos meses, y dice acá: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor ¿qué? Sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que. Mire lo hermoso. ¿Quién es el bienaventurado? ¿El que oye? ¿Quién es bienaventurado? ¿El que memoriza versículos? ¿Quién es bienaventurado? ¿El que recuerda lo que le predicaron?
¿Quién es el bienaventurado? Y el que hace, ¿cierto? El que hace. Mire lo hermoso. Ese es el bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando meditamos la palabra del Señor, ella va a ordenar nuestro caminar. Salmo 119, en el versículo número 133. Dice la Escritura: ordena mis pasos con tu palabra. Mire lo hermoso. Su palabra me va a direccionar de tal manera que no me deja que no me deja extraviar, que no me deja perder. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad, ningún deseo, Señor, se vuelva el Señor de mi corazón. ¿Se enseñoree de quién? Se enseñoree de mí. Salmo 119, versículo 133. 119, 133. Ordena mis pasos. 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto me permite ver que una vida desorganizada no es una vida en la palabra, no es una vida en la verdad, no es una vida cimentada sobre la realidad de Dios. Y si miramos la vida de Saúl, ¿dónde estaba cimentada? Escuchó la palabra de Dios, pero fue oidor olvidadizo. Escuchó la palabra de Dios, pero no perseveró en el pensamiento de Dios. Y cuando Dios le confrontó su condición, cómo estaba de lejano de la realidad de Dios, lo único que pensó fue en no pasar vergüenza, no en volverse en arrepentimiento. ¿A quién? Al Señor. Samuel, venga conmigo para que todo el pueblo quede bien delante de todo el pueblo. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Miren lo tremendo. Es la respuesta del corazón hacia Dios. David fue confrontado cuando viene el profeta Natán y le dice: un hombre tenía muchas ovejas, y un día le llegó una visita y le quitó la única oveja que tenía el vecino y la mató para hacerlo. Y David se enojó. El tal ha de pagar 4 veces. Eso es una gran maldad. ¿Y qué le fue dicho a David? El tal eres quién. Ese. Y frente a esa confrontación, David cae de rodillas clamando al Señor: Señor, he pecado, hay rebelión en mí, Señor, hay maldad en mi corazón. Es lo que dice el Salmo 51. Él no me pone a señalar a todos los lados como hacía Saúl. Saúl dice: pero es que el pueblo le gusta meter la cabeza por ahí, por eso fue que hicimos eso. ¿Qué hizo David? David reconoció: es mi maldad, es el pecado que hay en mí, son las rebeliones que hay en mi corazón, y empezó a rogarle al Señor que lo librara. Pero ¿qué hizo Saúl frente a oír que el Señor lo ha despreciado para que no sea más rey? No sintió nada en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque para Saúl Dios no pesaba en su corazón, pesaba él mismo. Por eso él estaba pensando en quedar bien delante de quién, del pueblo. Muchas veces Saúl se refiere, hablando con Samuel, no a Jehová mi Dios, sino a Jehová tu Dios. Qué tremendo. Evidenciaba la condición en la que estaba, ¿qué? Su corazón. Ahora, la palabra con la que somos ceñidos es la que usa el Espíritu de Dios para confrontar lo más profundo de mi corazón. Habían espadas en la antigüedad, pero las espadas más temidas eran las que tenían doble filo, porque sí o sí iban a herir.
sí nos iban a herir. Y cuando la escritura habla ahí en Efesios de la espada, aparece la espada del Espíritu con E mayúscula, que está hablando es de la palabra que Dios mismo va instalando en nuestro corazón. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, no es mi palabra como fuego consumidor, es lo que dice el Señor. Y mire lo hermoso, entre más, de pronto nosotros acá no tenemos mucho espadas, lo más parecido a una espada es un cuchillo, y usted coge y afila el cuchillo, pero usted corta carne y después corta verduras y al rato el cuchillo está pompo, usted lo afiló y lo usa y se pone pompo. Pero no sucede así con la palabra o la espada del Espíritu. Entre más se usa, más filo tiene. Más filo tiene la espada del Espíritu. El final de Saúl fue muerte, porque no estuvo centrado en Dios, sino en ¿quién? En sí mismo. Y a donde Dios nos lleva a estar centrados en la verdad. Dios le habló una verdad. Terminemos con esta cita, primera de Samuel, capítulo número 15. Primera de Samuel, en el capítulo número 15. Versículo número 22. ¿De qué sirve un sacrificio si la verdad no está en el corazón? ¿De qué sirve lo ceremonial si la verdad no está en el corazón? Y la verdad es Cristo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué tremendo. Dios no está hablando de lo externo. Lo externo no tiene valor si la verdad de Dios no está marcando lo interno, si no está marcando el corazón. Por eso cuando la verdad de Dios empieza a confrontarnos, nos trae hacia Él, hacia el único que puede transformar nuestras vidas. Cuando David fue confrontado, fue atraído hacia el Señor y cayó de rodillas clamando al Señor: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy en día se vive mucho la doctrina de Saúl: obedecer a medias, tener todas las excusas para no entender que no estamos obedeciendo a la verdad. La verdad me conduce en una sola dirección. Cuando Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, expresó claramente que si vamos a ser llevados al Padre, la verdad tiene que estar instalada en nuestro corazón. Por eso la verdad que nos tiene que atraer es Cristo, ninguna otra cosa. No olvide, la añadidura es simplemente añadidura, y la iglesia tenemos que dejar de tener los ojos puestos allí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahí no va a haber pérdida, porque el Dios de los cielos nos sustentará conforme a su voluntad. En lo mucho o en lo poco nos manifestará su voluntad y su fidelidad, y nos sustentará por siempre y para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos
muchas gracias en esta mañana, Señor, porque nos permites ver, Señor, a través de tu palabra, una necesidad que tiene mi corazón, Señor, de no tener simplemente la verdad en mis labios. Saúl escuchó la voluntad tuya, pero no la abrazó en su corazón. Y aun cuando se confrontó respecto al faltante de verdad que había en su corazón, oh Dios de los cielos, actuó con desprecio. Señor, no queremos, precioso Rey de los cielos, despreciarte, deshonrarte, correr tras otras cosas y dejarte a ti la fuente de vida eterna. Le dijiste a aquella mujer samaritana que había hecho de la búsqueda de marido la razón de su vivir, pero ahora había llegado la fuente de vida eterna a su corazón. Padre, por favor permítenos, Señor, mirar delante de ti en el espejo de tu palabra, Señor, si hay verdad en nuestro corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. No esperas que solamente nuestros labios hablen la verdad, sino que esa verdad esté grabada en nuestro corazón. La verdad de la vida tuya, Señor, para que nuestros corazones no se desvíen, precioso Rey. Para que por evitar la vergüenza, Dios, de que se desnude cualquier condición de pecado en nuestras vidas, Señor, lo único que hagamos, Señor, es irnos por un mundo de apariencia, Señor. No queremos un mundo de apariencia, Señor. Y no queremos, oh Dios de los cielos, Señor, correr y justificar, Señor, tantas cosas en nuestras vidas. Lo que queremos es pedirte, Señor, guíanos a una completa humillación de nuestro corazón a ti. Quita lo que está estorbando, a que está apegado mi corazón. Quita apegos, ambiciones. Quita, Señor, de nuestro corazón desobediencia. Quita de nuestro corazón esas justificaciones que tantas veces tenemos, oh Dios. Pecamos y justificamos nuestros pecados en lugar de volvernos en arrepentimiento, Señor. Señor, no desprecio, y es lo que tú has dicho, que a los que te desprecian serán tenidos en poco. Y te rogamos, permítenos, Dios, ser sacados de todo desprecio que haya en nuestro corazón, que no estemos apuntando en ninguna otra dirección, Señor, que nuestro corazón no haya cabida, Señor, argumentos, deseos, iniquidades que nos lleven a apartarnos de ti, Señor, y que nos lleven a tener en poco tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, oh Dios, tu luz, porque hoy, Señor, hay muchas cosas que brillan y que pueden convertirse en distractores de nuestro corazón, pero te clamamos, oh Dios, permítenos tener ceñidos nuestros lomos con la verdad. Permítenos entender esta realidad, Señor. El mayor pecado que hemos cometido es dejarte a ti, como lo has dicho en tu palabra, cavar para nosotros cisternas rotas que no retienen agua y dejarte a ti la fuente de vida eterna. Por favor, Señor, permite que esa bienaventuranza que expresó Santiago pueda ser establecida en nuestro corazón, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, porque es bienaventurado, Dios, el que hace, aquel en el que la verdad se instala, y es lo que anhelamos, que tu verdad esté instalada en nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos, Padre, porque ciertamente nuestro corazón puede estar inclinado
Ciertamente reconocemos, Señor, que hay cosas de Saúl en nosotros, Señor. Hay cosas de Saúl en nuestras vidas, hay hábitos, hay comportamientos, Señor, que han permanecido y se han repetido una y otra vez por no oírte, por no escucharte a ti, Señor, por no atender a tus palabras. Por favor, Señor, perméanos con tu palabra. Que todo desorden que haya en nuestras vidas, Señor, Padre, por tu palabra trae orden a nuestro caminar. Por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Ordena nuestro caminar, Señor. Ordena las prioridades de nuestro corazón. Que nuestra prioridad sea buscarte, Señor, conocerte, meditar, Señor, en ti, en conocerte, en buscarte, en permanecer en tus brazos, para que nada cautive nuestro corazón, sino seamos un pueblo completamente cautivos de tu amor, Señor. Padre, gracias por bendecirnos y amarnos en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por permitirnos, Dios, oír tus palabras. Trae vida a través de ella a nuestro corazón. Te pido que guardes la vida de mis hermanos y guardes nuestros corazones, que nos permitas perseverar es en la búsqueda de tu rostro. Nos permitas perseverar